Muy bien, bueno, buenos días. Una vez más, lo primero, esperar a todos los que estáis conectados que tengáis mucha salud. Y nada, y empezamos a hacer esta webinar con SOS Internacional. Quiero dar las gracias, evidentemente, por todas las facilidades, las buenas relaciones que tenemos con esta gran compañía, con Carlos Nadal, que ya sabéis que es el director comercial y de negocios. Carlos, benvingut. Estamos muy contentos de hacer esto con SOS Internacional y nos acompañará Pedro Ortiz, que es el director médico de Internacional SOS España, y coordinará todo lo que es la parte de marketing Natalia y Sandra, y aparte que después también habrá pues, Rosa Genaro, que es la responsable de la división de empresas de viajes al Corte Inglés. Lo que es evidente que esta situación nueva que empezamos después de esta crisis sanitaria y que ahora se ha convertido en una crisis económica, hay unos efectos en una parte muy importante que ya sabemos que son turismo y todo lo que corresponde a los viajes. Por lo tanto, entendemos que ahí habrá una nueva forma de viajar, habrá nuevas necesidades. Estas son buenas oportunidades para la mediación y por esto pues, pensamos con Carlos que sería bueno empezar a explicar hacia dónde vamos, qué va a suceder a partir de ahora, cómo nos tenemos de preparar y quién más pues, que esta compañía que tiene un conocimiento mundial de todo lo que se tiene de producir a partir de esta situación. Por lo tanto, venimos a escuchar a SOS Internacional. Carlos, te doy la bienvenida a las webinars del colegio. El colegio piensa que tiene de hacer esta función, ir hablando con nuestros colegiados, explicarles cómo prepararnos para esta nueva etapa después de la situación que nos ha tocado vivir y que seguramente nadie pensaba que tendríamos de vivir. Pero a partir de aquí vamos a construir y con vosotros podemos construir esta nueva época y esta nueva forma de viajar y cómo lo tenemos de plantear. Gracias a todos los asistentes y Carlos, si te parece, pues te paso la palabra por si quieres hacer un comentario y después ya entraremos a Pedro Ortiz como director médico, a Rosa Genaro como, ya digo, viajes al Corte Inglés jefe de área y a partir de aquí después haréis las preguntas pertinentes. Gracias y en nombre del colegio, bienvenidos. Molt bé, Francesc. Com sempre, és un plaer col·laborar amb el col·legi de sempre i especialment amb tu i el teu equip. Por tanto, vamos a hacer una sesión. Yo voy a pasar rápidamente la palabra a Natalia, que es nuestra responsable de marketing, que es la que va a coordinar toda la webinar. Natalia, cuando quieras. Gràcies, Carlos. Bon dia a tots i moltes gràcies. Muchas gracias, Francesc, y muchas gracias al Colegi por organizar este encuentro virtual que esperamos que sea de interés para todos. Antes de comenzar las exposiciones, os explico rápidamente el desarrollo y funcionamiento de la plataforma. Únicamente están activados los micros de los panelistas y veréis que tenéis en algún lugar, que no sé muy bien dónde es, un botón activado para realizar preguntas. Si os parece bien, yo las voy a ir recopilando a lo largo del encuentro y una vez que finalicen las intervenciones de los tres ponentes, les formularé las preguntas que se hayan hecho. Como vamos justos de tiempo, si alguna se quedará sin responder, no os preocupéis que se contestarán todas por email. Dicho esto, voy a ser muy breve en la introducción para dar paso enseguida a los expertos. Bueno, como todos sabéis, fruto de la pandemia global que estamos viviendo, los viajes nacionales e internacionales de cualquier tipo, salvo los esenciales, se han visto paralizados. Una vez pasado el pico de la pandemia, es previsible que poco a poco estos viajes se vayan reactivando. Y aunque si bien el entorno es aún muy cambiante y la incertidumbre es muy alta, la Comisión Europea y los gobiernos comienzan a perfilar las directrices de la mano del sector sanitario para la reactivación de los desplazamientos. A la par, el sector viajes, tanto transportes como alojamientos, agencias de viaje y aseguradoras se están adaptando a los posibles escenarios. En este contexto, nuestros expertos abordarán los aspectos médicos, logísticos y aseguradores en la reactivación de los viajes con la información disponible a día de hoy. Comenzamos con la intervención de Pedro. Pedro Ortiz es director médico de International SOS España y nos va a dar una visión sobre la situación actual de la pandemia y su evolución. Pedro, muchísimas gracias y te cedo la palabra.
Gracias, Natalia. Buen día a todos. Vamos a hablar un poquito de los aspectos sanitarios que estamos recibiendo información. Ponme la primera, por favor, constante de cómo va yendo la epidemia. Y voy a poner el foco sobre una serie de aspectos que creo que son los más importantes para los mediadores y para la gente que intervenimos profesionalmente en el mundo de la asistencia y del viaje. Esta diapositiva lo que pretendo montar o explicar es que la pandemia va por barrios, por países, por continentes. Desde una visión global de la OMS, este mapa es el de la OMS, el de Johns Hopkins tiene otro que también es muy interesante, vemos cómo las tendencias de casos nuevos y de declaraciones en cada continente van variando. Vemos curvas planas, vemos curvas altas. A nivel de continente. Si vamos a nivel de país, esta es la curva de España del pasado lunes, vemos cómo ha ido la declaración de nuevos casos y un aspecto que quiero destacar, vemos cómo se sube muy deprisa y se baja muy despacio. Esto es una característica importante que estamos tardando muchísimo en volver y en bajar el número de casos. El esfuerzo es brutal. Nuestras curvas son favorables, pero como decía hace un momentito, la pandemia va por barrios. Aquí tenemos un mapa de la Generalitat, de la situación en el área de Barcelona, y vemos cómo la prevalencia es distinta en cada lugar. Incluso en zonas con más densidad de habitantes, con menores niveles sociales, socioeconómicos, con mayor población mayor, hay más prevalencia, hay más enfermedad. Hay más problema, hay más riesgo de contaminarse. Y este es un aspecto importante que vamos a tener que tener en cuenta en el futuro y es estar informados permanentemente en una situación, como decía Natalia, muy cambiante y estar bien informados. En la siguiente diapositiva es un poco un mapa que conocéis muchos de vosotros, que hemos compartido ya en el Colegio de Mediadores de Cataluña, de Barcelona, hace ya en varios episodios. Es una publicación que hacemos anualmente de los riesgos sanitarios mundial. Otro aspecto a destacar es que la pandemia se suma es una capa más de problemas a una situación que existía previamente. Entonces aquí tenemos, como sabéis, hay países de nivel sanitario bajo, con una buena infraestructura sanitaria, son los que están en verde, y con unas buenas medidas higiénicas, buenos servicios de transporte sanitario, baja prevalencia de enfermedades infecciosas como el dengue o el paludismo. Y en el otro extremo tenemos países que ponemos en rojo, son países sin infraestructura sanitaria, con mucha prevalencia de enfermedades infectocontagiosas altas, donde cualquier problema de salud requiere ya la salida del país porque no se puede tratar adecuadamente en el mismo. Entonces tenemos una mezcla de situaciones. Tenemos un nuevo riesgo, que es una nueva situación de riesgo para la salud que se ha añadido a países que ya tenían sus propios niveles sanitarios. Países como Rusia, como Brasil, donde hay una grandísima variabilidad de la salud. Puedes tener lo mejor del mundo a nivel internacional, pues como en Barcelona, como en el Clínic. Tienes lo mismo que en Barcelona, lo mismo que en Europa. Y tienes a muy poquitos kilómetros una situación totalmente precaria, donde hay proveedores con muy mala capacidad de prestar servicios. Entonces, esa situación de variabilidad se complica todavía más con el COVID y aumentando la presión sobre los centros de mayor nivel. La siguiente, Natalia, quiero destacar que necesitamos y vamos a necesitar unas fuentes de información de calidad, permanentes, fiables y que hay que consultar. Pongo aquí unas cuantas. La OMS tiene una buena página sobre viaje, la que tenemos nosotros en International SOS, con información general y sobre cada uno de los países. Antes de viajar hay que consultarlo, pero no solamente esto. Hay otras páginas, como ha mencionado Johns Hopkins, o el ECDC europeo, o el CDC americano. Los ministerios de Asuntos Exteriores tienen páginas, tanto del país, hay que pensar siempre en las páginas del país de origen, de escala y de país de destino, y pensar que son cambiantes. Sociedades científicas, organismos oficiales, son las fuentes que deben de primar. Y en la siguiente veremos las fuentes de las cuales hay que tener cuidado, porque igual que hay información, hay desinformación. Lo vemos en 2 pantallas después. Sigue la siguiente, se me ha saltado la diapositiva. Con respecto a la información, un aspecto que en los últimos días en relación con el viaje ha salido a la palestra es el problema del viaje en los aviones.
Las compañías aéreas han enseñado sus esquemas de cómo se funciona la ventilación en los aviones comerciales actuales, que son presurizados con los filtros EPA, que filtran muchísimo, es verdad. El aire se renueva mucho más que un edificio normal, es verdad, pero también es verdad que hay mucha gente junta. Y cuando nos vamos a los procedimientos de actuación frente al coronavirus publicados al principio, vemos que las encuestas epidemiológicas y los riesgos están ligados a la proximidad con el caso índice. Entiendo caso índice o caso infectado que no lleve mascarilla, que no esté protegido. O sea, ¿hay riesgo? Sí lo hay. Y en la siguiente vemos la definición de riesgo. El riesgo está relacionado con el tiempo. Natalia, siguiente, por favor. El tiempo de exposición sin protección cercano a un pasajero, a un paciente, un pasajero en este caso de avión con problemas respiratorios. Y de hecho está publicado que se considera contacto estrecho pasajeros situados a un radio de 2 asientos, como veíamos en el esquema anterior. Esto viene a raíz de toda esta disputa de volar con o sin plazas intermedias, volar sí o no con aviones esponjados, como se ha hecho en el AVE, por ejemplo. El problema está en que alguien lo tiene que pagar. Si un avión está calculado para que viajen 100 personas como mínimo y por debajo se pierde dinero y solamente pueden viajar 30, o los 30 pagan, o la compañía pierde dinero, o el Estado pone dinero para que se viaje. O sea, alguien tiene que pagar. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta con todas las... bueno, hay que tenerlo en cuenta, es así. Siguiente diapositiva. Hablaba antes de la desinformación. Igual que hay información de calidad, hay información de no calidad y hay desinformación y hay directamente crimen relacionado con el COVID. Ciberataques o estamos todos trabajando en remoto. Bueno, en nuestras casas el sistema de seguridad de informática suele ser menor que en nuestros puestos de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo he puesto aquí unas cuantas páginas donde tanto la OMS como otros organismos tienen páginas para informar sobre los bulos, los mitos que están circulando. Algunos son fácilmente detectables, como cuando algún responsable político dice que pues, te inyectas lejía y vamos bien, pero bueno, eso es bastante en sentido común, te puede filtrar. Pero bueno es tenerlo en cuenta también las páginas que te pueden ayudar a destruir los mitos. Busquemos fuentes de información, los corredores pueden ser una excelente fuente de información para los clientes y estemos atentos a los riesgos que plantea del ruido mediático y de la información en esta situación, de la desinformación en esta situación. En la siguiente vamos a hablar un poquito del retorno a la normalidad, insistiendo un poquito desde la perspectiva de la empresa. ¿Por qué de la empresa? Pensamos que los primeros viajes que se pongan en marcha van a ser los de empresas. A nivel de población general, lo más probable es que volvamos, ¿os acordáis?, a lo que hacíamos algunos en los años 60, que íbamos al pueblo, con la familia, en el coche, con la abuela, el periquito y bueno, con aquellos coches que había, ¿no? Bueno, pues muy probablemente este año pues será algo parecido. Pero las empresas tienen otras necesidades y son las que casi seguro primero van a acudir a los profesionales, como son los corredores o las agencias, a ver qué pasa. A ver, es que tengo que ir a tal sitio porque tengo que hacer un negocio. Entonces, en este caso, bueno, hay que hacer pues, las normas generales aplicadas a la nueva situación. El COVID es un nuevo componente a considerar junto con el paludismo, el dengue, todos estos problemas de inseguridad, etcétera, es un nuevo componente. Es particularmente volátil. Están cambiando las normas constantemente. Las recomendaciones que son buenas por la mañana pueden no serlo por la tarde. Puedes salir con una composición de lugar y en el tránsito encontrarte con alguien toma otra decisión en el aeropuerto y no te dejan entrar o no te dejan seguir el viaje. Pueden ocurrir estas cosas. Y destacar, extremar las medidas preventivas antes, durante y después. Por supuesto, hasta qué punto es necesario viajar, expatriarse. Eso las empresas lo tienen que pensar. Cuando es imprescindible hay que ir, tendrás que buscarte seguros que cubran adecuadamente esta contingencia. Ojo con los seguros, muchos tienen, hablarán Carlos después, limitaciones en cuanto a COVID o no COVID. En España estamos cubriendo el COVID, pero todos tienen unos límites de gastos médicos y una persona que tiene que ingresar en UBI se llega muy fácilmente a los límites. La aptitud del trabajador, cada cual tenemos o no tenemos vulnerabilidades, pues el servicio de prevención debe de actuar específicamente para evaluar con respecto al COVID cómo es ese trabajador
la especial sensibilidad, grado de la misma, no grado, a lo mejor Pepito puede ir y Juanita no puede ir. El tema de la estabilidad emocional estamos insistiendo mucho en ella cada vez más porque empezamos a ver los efectos del confinamiento. Existe lo que se ha venido a llamar ya el efecto cabaña, donde hay una especie de renuencia para volver al puesto de trabajo. Yo me siento más seguro en mi casa, en mi cueva, en mi cabaña, y me da cosa ir a trabajar. ¿Será lo mismo de seguro en la oficina que en mi casa, en la fábrica? Y todos hemos vivido también dramas, o personalmente o en familiares o conocidos cercanos, o simplemente por la televisión, viendo esas filas de féretros acumuladas en contenedores en Nueva York, o mucho más dignamente en Cataluña en este parking, o en Madrid en un palacio de hielo, ¿no? Y es terrible despedirse de familiares sin poder despedirte de ellos, ¿no? Entonces, esto está ahí y el viaje va a estar también allí. Preocupación del que se va, preocupación del que se queda. Esto va a requerir que los trabajadores se formen mejor, que la empresa se forme mejor, que se asesore mejor y que busques ese asesoramiento. Y también exigirá que los proveedores sigan siendo fiables. Si un centro sanitario que habitualmente estamos utilizando en una determinada localización se ha visto pues, afectado de forma importante, están con una gran presión asistencial, pues puede ser que no me dé mi atención si yo tengo un problema de salud cualquiera. Siguiente. Ya estaba, ¿no? Pues ya está. Esta era la última. Sí. Era la última. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que creo que has dado una información interesantísima para entender la evolución de la pandemia y la cantidad de puntos que vamos a tener que tener en cuenta ahora mismo a la hora de viajar. Pasamos ahora la palabra a Rosa Genaro. Rosa es jefa del área de la división de empresas en Cataluña y Baleares en Viajes El Corte Inglés y nos va a facilitar una visión logística sobre cómo se está adaptando el sector a esta situación. Rosa, muchísimas gracias. Cuando quieras. Rosa se va a encargar de proyectar su presentación, así que voy a desconectar la mía mientras ella interviene. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Un segundito, que la comparto. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Col·legi por la iniciativa de organizar este webinar, muy interesante en este momento. Gracias a SOS International por invitar a Viajes El Corte Inglés para dar estas breves pinceladas y con la información que tenemos en este momento, que como dice Pedro, es cambiante a diario, dar pinceladas de cómo se está reorganizando y reactivando el ámbito de viajes, sobre todo en los viajes corporativos, que es mi ámbito de influencia. Bueno, yo he basado mi presentación en 5 puntos, que es el origen, un poco plan de contingencia, justo empezar la crisis de COVID, el contexto actual, los protocolos y certificados en los que se está trabajando en este momento, yo llevar a la reactivación de los viajes y a la construcción de un nuevo Customer Journey, que es la nueva experiencia del viajero. El 13 de marzo, cuando se hace público que va a haber un estado de alarma y que por tanto nos tenemos que confinar, lo que hace Viajes El Corte Inglés es crear un comité de crisis con las 3 áreas, negocio, operaciones y tecnología, y basándose en la infraestructura tecnológica de la que disponemos, abordamos las herramientas de autorreserva que tienen nuestros clientes. En muchos casos los clientes se reservan sus propios viajes y evidentemente las tenemos que limitar porque hay un montón de cancelaciones de vuelos, etcétera, y evidentemente no podemos dejar que se hagan reservas directamente. Hacemos que nuestros colaboradores, nuestros agentes y consultores trabajen desde su casa para poder seguir dando servicio a los clientes. Nos apoyamos en nuestras herramientas de risk management, de control de riesgo, y en las de algunos de nuestros clientes, que algunos de ellos tienen International SOS como herramienta para localizar a los viajeros y poderles ayudar en la repatriación. Y obviamente reforzamos de una forma muy importante nuestro servicio de urgencias a empresas, que lo llamamos SUE, porque evidentemente se producen multitud de llamadas de clientes que están desplazados, que quieren saber en qué situación se encuentran y cómo pueden volver a sus casas, ¿no? En esta primera fase, básicamente lo que hacemos es repatriar, cancelar,
cambiar billetes, buscar alternativas, personas que para volver de Estados Unidos o de Asia pues han de dar hasta 5 o 6 saltos y pueden llegar a tardar hasta 3 días en volver a España. Luego entramos en la devolución de billetes, realmente es unas semanas bastante críticas. De esta primera fase del plan de contingencia, la situación actual, el contexto en el que nos encontramos es que estamos en fases de desescalada. Estas fases de desescalada no son iguales, como ha comentado Pedro, esto va por barrios. Había un primer plan de fases de la 0 a la final, que la 0 empezaba el 4 de mayo y la final acaba el 22 de junio, pero que probablemente se pueda alargar un poquito más, porque debido a las circunstancias ha aparecido la fase 0,5, que era una de las fases que no estaba prevista, y por tanto habrá algunos ajustes. Y poco a poco, con estas fases de escalada, parece que el objetivo es llegar a una recuperación de esta nueva normalidad de la que tanto hablamos a finales de junio, principios de julio. Es cierto, también como ha comentado Pedro, que los países no están todos en la misma situación, pero sí que es verdad que España es uno de los países de alta incidencia. Hemos estado o estamos en el top países a nivel mundial en esta pandemia. Y por tanto las restricciones gubernamentales son más altas y tenemos más dificultades para salir a otros países, para que nos acepten en otros países y para aceptar la entrada de viajeros internacionales. Para ello se está hablando a nivel de Comunidad Europea estos días de la creación de corredores que ayuden a reactivar, pues, en un primer lugar, el espacio Schengen, el espacio en toda Europa, y que podamos ir desplazándonos a más países. A nivel económico, pues las previsiones, como comentaba también Carlos en su introducción, estamos casi superando una crisis sanitaria y estamos cayendo en la crisis económica. Las previsiones económicas son que Europa, junto a algunos países de América Latina, serán las zonas más golpeadas por la crisis. Se habla de una caída del PIB en España del 13% aproximadamente, esto es lo que se está diciendo estos días. Para ponerlo en contexto, el turismo ya supone el 13% del PIB de España, es como si desapareciera todo un sector. Teniendo en cuenta que España tiene un tejido de pymes y autónomos muy importante, que será un tipo de empresa y un tipo de colectivo muy afectado. El impacto también está siendo muy desigual por sectores. Los sectores de productos y materias esenciales pues están ligeramente beneficiados, mientras que las actividades artísticas, el entretenimiento o el turismo pues se considera que serán de las últimas en salir de esta crisis. Todo ello lleva a que los estudios dicen que aproximadamente el 60% de las empresas tienen previsto bajar su gasto, entre ellos el de viajes, en los próximos meses. Y en todo ello nos estamos preparando en estas fases para poder empezar a desplazarnos y a movernos con la creación de protocolos y certificados que serán indispensables para poder desplazarnos. Hablando de protocolos y certificados, bueno, estas son pinceladas de cambios o proyectos, procedimientos que algunos de los proveedores críticos para podernos desplazar están teniendo que acometer en estas semanas para que podamos empezar a viajar de forma poquito a poquito. Por ejemplo, está hablando del uso obligatorio de mascarillas, tanto en el avión como en el tren. Aquí hablo más de medios de transporte, avión y tren. El refuerzo en la limpieza con productos específicos anti-COVID, o sea, no sirve limpiar con cualquier producto, sino productos específicos para este virus, mostradores de facturación, punto de contactos con clientes, los propios aparatos, o sea, los aviones, los trenes. Se está hablando de la necesidad de instalar mamparas en mostradores de atención al cliente, evitar aglomeraciones respetando la distancia y seguridad. No podremos hacer una cola como nos apetezca, sino como nos marque la normativa. La asignación de asientos con la máxima separación de pasajeros, esto ha hecho alusión Pedro, se habla del asiento de en medio. Si llevas mascarilla no será necesario. Bueno, hay cierta... se está gestionando cómo se va a hacer el tema de los asientos, pero lo que está claro es que se va a intentar que haya la máxima separación. Se han cerrado temporalmente las salas y los parking VIPs, que es un tipo de servicio que utiliza bastante
parte del viajero corporativo, temporalmente están cerradas. Se está trabajando en una nueva señalética en aeropuertos y estaciones. Cuando lleguemos a un aeropuerto y una estación, pues nos tendremos que desplazar y movernos dentro de una manera determinada para que haya el máximo distanciamiento social. Específico del sector aéreo, pues la reducción del aforo de los autobuses entre terminal y el avión, las famosas jardineras. Ha hablado Pedro también de renovación del aire en las cabinas con filtros EPA, que es un tema que también está ahora muy de actualidad. La formación de la tripulación, que ha de hacer la tripulación si se encuentra en un vuelo transatlántico de 18 horas, una persona tiene fiebre y esta fiebre puede ser producida por COVID, pues se va a formar la tripulación en cómo actuar. Los tripulantes no ayudarán con el equipaje de mano, o sea, algo que es tan clásico, ¿no? Que te puedan ayudar. De hecho, en este momento lo que se dice es que el trolley no se va a considerar equipaje de mano, o sea, el famoso trolley que llevamos todos con el bolso para evitar facturar, el trolley va a tener que ir a bodega y tendremos que apañarnos solos en el avión para que no haya contacto. Y la simplificación del servicio a bordo, los caterings en los vuelos cortos va a desaparecer en esta primera fase y en los transatlánticos pues será monodosis, ad hoc, todo orientado a minimizar el contacto. Y a nivel de trenes, el acceso a la zona de embarques solo se puede hacer con 60 minutos de antelación. Se están marcando unas antelaciones. El tren era un tipo de transporte en el que podías llegar prácticamente corriendo los últimos 5 minutos y evidentemente esto lo vamos a tener que dejar de hacer, mientras que en el aeropuerto, pues en vez de llegar 1 hora y media antes, pues a lo mejor tendremos que llegar 3 horas antes. En los trenes, por ejemplo, se ha cerrado temporalmente el vagón del restaurante. A nivel de hoteles, los hoteles se están preparando para que todo sea contact cero, para evitar que no haya contacto. Se están produciendo cambios en zonas comunes. Se están introduciendo como amenities kits de prevención, o para que un cliente pueda llegar a pedir un kit que lleve una mascarilla, un gel hidroalcohólico y unos guantes, en vez de los jabones clásicos, ¿no? que hasta ahora. Se están haciendo modificaciones en todo lo que es el food and beverage, en lo que es la restauración, para evitar las concentraciones de clientes. Se potenciarán room service, desayunos monodosis y este tipo de servicios. Algunas cadenas hoteleras se están planteando el tener servicio médico 24 horas. No todos los hoteles tienen un servicio médico 24 horas, tienen un servicio de alguna manera ad hoc, de una necesidad, pero no 24 horas. Y luego todo lo que son experiencias digitales, el poder hacer visitas virtuales, reuniones virtuales. Bueno, los hoteles están intentando ver qué necesidades van a tener los nuevos clientes y se están adaptando y que se están creando estos protocolos. En el caso de los coches de alquiler, pues básicamente el objetivo es el mismo. Llaves digitales para evitar contacto y el nuevo protocolo de limpieza de coches. Todo esto se está traduciendo en certificados, ¿no? Estamos todo el día oyendo hablar de certificados que ahora básicamente son locales, sectoriales, a nivel España. Se está trabajando en que estos certificados posteriormente vayan a ISO para que sean más globales y permitan generar, al final son certificados de confianza que lo que pretenderán es que cuando viajemos nos sintamos seguros, porque creo que uno de los puntos críticos para reactivar el viaje es la seguridad, que nos sintamos seguros. Esto es un gráfico que publicó Deloitte al principio de la crisis, que viene a explicar un poco cómo va a evolucionar el turismo, cómo se cree que se va a evolucionar. Si nos fijamos en la línea azul clara, que es la que hace referencia a viajes, o en la roja, que son hoteles, pues en este momento se está viajando por necesidad, son viajes de primera necesidad. En julio y agosto empezaremos con un turismo doméstico que se parecerá bastante al turismo que ha comentado Pedro, un poco de el pueblo, zonas cercanas, naturaleza, donde nos sintamos seguros, pero bastante a nivel nacional. El viaje corporativo y de eventos y algo ya más, viaje europeo, más al extranjero, lo estamos viendo más hacia noviembre y diciembre. Y el turismo internacional de largo recorrido no lo vemos hasta el 2021, primer semestre de 2021. ¿Cuándo y dónde podremos viajar? Pues, los viajes a toda España se permitirán a partir de la fase final que está prevista para el 22 de junio, quizás se retrasó un poquito más,
debido a estas fases intermedias que han ido apareciendo. Por tanto, viajes domésticos entre junio y agosto, primeros viajes al extranjero a finales de 2020 y principios del 21 y viajes de largo recorrido primavera-verano del 21. Evidentemente, estas fechas estamos hablando de este tipo de viajes de una forma más regular. Puntualmente, seguro, estos viajes se irán haciendo, pero nos estamos refiriendo de forma más regular, en la nueva normalidad, vaya. Para que podamos viajar, lo primero que se ha de reactivar es el primer eslabón, que es el transporte. Ahora se están abriendo oficinas de rentacar, el Renfe está incrementando sus plazas, o sea, se está reactivando el viaje por coche y tren, que es lo primero que se va a utilizar, los primeros medios de transporte que se van a utilizar. En junio ya varias compañías ya están, aéreas ya están anunciando vuelos puntuales y se empezará a reabrir el parque hotelero. Y en julio ya se habla de una apertura de Iberia y Vueling, que para el mercado español y el mercado doméstico es crítico que estas compañías empiecen a volar, porque son las que tienen la mayoría de trayectos. ¿Qué vamos a hacer las agencias de viajes para ayudar a las empresas y en qué va a cambiar nuestro papel? Pues diseñar una nueva experiencia de viajero, poniéndole en el foco. ¿Qué van a hacer las compañías o qué deberemos hacer antes de empezar a viajar? Revisar la política de viajes orientándola a las famosas 3 Ps, People, Planet y Profit. Y estas políticas ya, aparte de los de Travel Managers y los departamentos de compras, tendrán que intervenir los departamentos legales, médicos, de seguridad, que eran departamentos que hasta ahora prácticamente no entraban en las políticas de viajes. Y habrá que redefinir los flujos de autorización, quién viaja y cuándo viaja, cambios en la previsión de los viajes, porque los tiempos de espera serán más largos, habrá que tener en cuenta las posibles cuarentenas, la prevención de riesgos laborales para asegurar la salud de los viajeros. Vamos a segmentar los viajeros por inmunes, con riesgo o ya infectados. Bueno, pues está ahí encima de la mesa. Suministrar EPIs, incluir políticas de Duty of Care y Risk Management, fundamental. Aquí yo creo que es una gran oportunidad para las empresas que os dedicáis, nos dedicamos a ofrecer este tipo de productos a los clientes, porque todavía en España hay muchísimo por hacer. Centralizar reservas en agencias de viajes para control de viajeros, la compra directa en las webs, bueno, pues habrá que valorar qué riesgos se asumen y definir qué tipo de tarifas a reservar. Hasta ahora se reservaba muy a precio y probablemente ahora se reservará más pensando en la flexibilidad de las tarifas. Habrá que dotar de portales de viaje con información actualizada, como bien decía Pedro, la información veraz y de calidad será fundamental. Las agencias de viajes van a colaborar en los comités de crisis de las empresas y hasta ahora este tipo de colaboración prácticamente no existía. Se tendrán que definir los proveedores preferentes COVID-free, habrá catálogos, habrá listas de proveedores COVID-free. Y habrá que revisar, las empresas van a revisar los medios de pago, las tarjetas de crédito, algunas empresas todavía no pagan con tarjeta de crédito, y las pólizas de seguro de viajes, y como decía Pedro, ¿cubren pandemias? Esto algunos clientes nos lo están preguntando si sus pólizas de seguro les cubre todo lo que está pasando con COVID. Y también se abre un mundo para la contratación de nuevos productos de seguro que complementen los que ya tienen las empresas con sus tarjetas de crédito. Por tanto, una gran oportunidad para el sector asegurador. Durante el viaje se utilizarán las herramientas de Duty of Care para localizar y contactar con los clientes. Habrá que tener en cuenta las cuarentenas en función de los países a los que vayamos y de su situación. Habrá que resolver dudas del cliente en destino o gestión de repatriación en caso de emergencia. Esto International sabe muchísimo. Y habrá que dar una normativa al viajero para que sepa qué hacer en destino, dónde puede comer, a qué hospital puede ir, etc. Y post viaje, pues habrá que identificar países sobre los que aplicar cuarentena al regreso. Igual viajaremos porque será necesario, pero tendremos que teletrabajar durante 2 semanas y en muchas empresas incluirán la revisión médica en la empresa mutua post viaje de sus empleados. Y el valor añadido de la agencia de viajes para todo este proceso de reactivación será con tecnología, con proveedores COVID-free o seguros, con herramientas de seguridad, con consultoría orientada a protocolos de seguridad, respetando criterios de sostenibilidad y con el equipo humano que tenemos las agencias, en este caso el de Viajes y Corte Inglés, es fantástico, dar al cliente este
ecosistema de seguridad que le permita decidir viajar y que su experiencia de viaje desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa sea segura y de confianza. Y esto es un poco lo que nosotros, la visión que nosotros tenemos sobre cómo vamos a empezar a viajar. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Desde luego va a cambiar y mucho la forma de viajar y todo lo que has comentado nos da una visión de cómo está evolucionando el sector hacia esa nueva movilidad. En tu intervención has hablado sobre el duty of care, término que en International Source lo utilizamos mucho, puesto que implica el deber de protección que tienen las compañías hacia sus empleados, más aún cuando se encuentran en sus desplazamientos nacionales o internacionales. Una de las palancas o herramientas que pueden ayudar a las empresas a cumplir con ese deber es el seguro de asistencia en viaje. Y como bien decías, en algunas ocasiones han surgido dudas sobre qué coberturas disponen este tipo de seguros en caso de pandemias y además de esto se están adaptando las coberturas a las nuevas necesidades. Para ello, tenemos a Carlos Nadal, director comercial y de negocio de International Source, para que aborde este aspecto. Sigo viendo tu presentación. Sí, la dejo de compartir. Vale, fenomenal. Perdón. Pues entonces voy a compartir ahora ahí. Vale, muchas gracias. Muy bien, Natalia, gracias. Rosa, súper interesante. Me ha parecido la presentación que has hecho, porque todos los que estamos aquí en mayor o menor medida viajamos y por lo tanto intentar adivinar, que no es nada fácil, cómo nos va a cambiar la vida a partir de ahora, pues es muy interesante porque nos afecta a nuestro día a día. Pero en cualquier caso, hay medidas que yo no había visto, pero al final parece que queda un poco colgado, o luego en el debate lo comentamos mejor, si al final los aviones y los aves, para entendernos, van a permitir dejar un sitio en medio o no, ¿no? Porque está muy bien limpiar los trenes y limpiar los aves y los aviones, pero bueno. Yendo al tema asegurador, yo antes de entrar en viaje, yo creo que todos vosotros que habéis estado ya seguro en varias bobinas, solo a nivel asegurador general, la crisis del COVID-19 ha afectado a nivel general a todos los ramos, pero sin duda en algunos ha tenido una implicación mayor. Por ejemplo, en nuevo negocio, en nueva producción, pues ha sido beneficioso para el ramo de salud, para el ramo de decesos, para el ramo de vida riesgo, para el producto de impago de alquiler. Esto va a generar y generará nueva producción. Otro tema es cómo en las carteras ya existentes ha afectado. Pues bueno, en autos y en patrimoniales parece que va a haber una cierta caída de las carteras existentes. En asistencia en viaje, que luego hablaremos más en concreto, en las pólizas anuales de empresa, pues va a haber una cierta reducción. Y luego hay que pensar también cómo la crisis del COVID-19 ha afectado a las cuentas de resultados, a las siniestralidades de los ramos. Y aquí, pues ya sabéis que evidentemente en decesos ha tenido un impacto importantísimo, en salud ha tenido un impacto importante, en crédito y caución muy importante, que es uno de los ramos que va a quedar más afectado, en impago de alquiler, evidentemente por la situación económica que va quedando también tendrá un impacto importante en siniestralidad, y en nuestro ramo, que es a lo que ahora vamos a ir, en asistencia en viaje, obviamente también. Bien, una vez vista este panorama general que seguro que conocíais, solo añadir que en todo este proceso, si vais leyendo todas las noticias de nuestro sector, bueno, tenemos la suerte que el sector asegurador es un sector que es solvente y se han realizado ya por varias empresas de rating pruebas de estrés y se sigue pudiendo afirmar que las compañías aseguradoras, y ahora hablo de las españolas, pero en general las europeas, van a soportar muy bien el efecto del COVID en sus cuentas de resultados.
Bien, entonces, yendo ya a las pólizas de asistencia en viaje, y mezclaré un poco tanto las de ocio como las de empresa, hay el tema de pandemia cubierta, pandemia no cubierta. A ver, no todas las compañías, pero sí, yo creo que una parte importante de ellas, las que somos especialistas en asistencia en viaje, hemos cubierto siempre, y por tanto ahora no lo hemos dejado de cubrir, los gastos médicos originados por la pandemia. Por tanto, nuestros clientes que han tenido la desgracia de estando fuera, que no han sido muchos, eso también hay que decirlo, pero han sufrido el problema médico derivado del COVID-19, han tenido cobertura, no solo en temas de gastos médicos, sino en temas de traslado sanitario, prolongaciones de estancia, gastos de regreso por alta hospitalaria, etc. O sea, todas las contingencias, las garantías derivadas de la básica, que son los gastos. Aquí, la mayoría de compañías hemos estado en esta línea. Otro tema diferente son los gastos de anulación, que como sabéis, muchas pólizas incorporan como garantías opcionales, es decir, aquello que me puede pasar antes de salir de viaje y en función de esa contingencia no pueda ir de viaje. Pues hasta ahora, no sé, me pongo enfermo yo, me operan de apendicitis, mi compañero o compañera tiene un problema, me llaman para estar en un jurado, en fin, los motivos que todos conocéis. Aquí sí que el motivo de la pandemia ha sido en una mayoría, no me atrevo a decir el 100%, porque eso es difícil poder tener la visión global de todas las compañías, pero en una mayoría muy importante, nosotros también, la pandemia no ha sido un motivo para cubrir los gastos de anulación. Bien, luego el tema que nosotros nos hemos encontrado mucho, que es el tema de los viajes iniciados. Claro, durante estos meses nos hemos encontrado con clientes que estaban con seguro de viaje y no han podido volver. No han podido volver a España porque el tema del confinamiento pues los ha pillado en cualquier sitio del mundo. Bueno, en este caso lo que sí hemos hecho es aumentar, es decir, dar la posibilidad de aumentar los periodos de cobertura estando en el extranjero y sin poder volver. E incluso también lo que hemos hecho es personas que estaban fuera y no tenían seguro de viaje contratado, con nosotros lo que sí hemos hecho es hacerles el seguro de viaje, a pesar de ya estar fuera, que sabéis que eso no es muy habitual, e iniciarles un nuevo seguro de viaje con gastos médicos, solo estableciendo una precaución de una carencia de 72 años. Eso es un tema que nos hemos encontrado de manera recurrente durante estos meses. Un tema de garantías, decíamos antes, aparte del tema de la pandemia, que sí o sí estará dentro de las coberturas como ha estado y de una manera incluso más clara, el tema de qué garantías hemos visto que debido a esta situación se van a desarrollar de manera especial. Es todo el tema de la videoconsulta médica. Bueno, yo si realmente estoy en cualquier país del mundo y tengo pues, un problema de salud leve, el típico caso es un tema dermatológico. Pues me sale una erupción en la mano, en el cuello, en fin, donde sea. Bueno, pues el hecho de tener que ir a un hospital y tal vez, pues bueno, yendo al hospital asumiendo más riesgos de los necesarios en este momento, pues la videoconsulta médica, hemos visto, es un tema que ya se ha impulsado y que no tenemos ninguna duda, y así lo vamos a hacer nosotros, de impulsarlo de manera muy decidida. Volviendo al tema de la cobertura de la pandemia, que si habéis estado siguiendo un poquito la prensa del sector, bueno, se está planteando no ya solo para el ramo de viajes, sino en general para el sector asegurador, si la pandemia
en el futuro estará dentro del consorcio o no. Y ha habido, recuerdo ahora, un presidente de una compañía de primera línea de nuestro sector que ha planteado, oiga señores, es que igual el tema de la pandemia ha de ser un riesgo consorcial. Bueno, estoy hablando ahora de todos los ramos, no solo del nuestro de viaje. Bueno, ese es un debate que se ha abierto y que sin duda, de alguna manera, estoy seguro, el sector, desde UNESPA, desde la DGS y desde las propias compañías, se buscará una solución estable en el tiempo, pensando que esto que nos ha pasado, pues bueno, pues se nos puede repetir en algún que otro momento. En el tema de las facilidades que las compañías de seguros han puesto en este momento, que habéis visto, vosotros que trabajáis pues, muchos ramos, que han puesto a los clientes, ¿no? En este momento de dificultades económicas que ya han llegado y se van a quedar durante meses. Bueno, realmente nuestro ramo de la asistencia en viaje, sabéis que hay mucha póliza temporal. Bueno, en estas pólizas temporales difícilmente se puede fraccionar el pago, porque si yo me voy 15 días de ocio a Nueva York, pues bueno, fraccionar el pago no tiene mucho sentido. En cambio, en las pólizas anuales de empresas, en las que nosotros tenemos muchas, aquí sí que nosotros nos hemos puesto a disposición de los corredores y de los clientes, de los tomadores, para establecer, en algunos casos, un fraccionamiento en los pagos de los recibos. Y por último, en este capítulo de intentar ayudar en lo posible a los clientes, a los corredores, lo que sí hemos hecho mucho durante estos meses son devoluciones de primas no consumidas. Es decir, gente, ya sea a nivel de ocio o a nivel de empresa, por ejemplo, en el caso de ocio, pues esos estudiantes pues, que se han ido durante 9 meses a Nueva York o a Londres y han tenido que volver y nos habían pagado la prima anual prácticamente de los 9 meses. Nosotros, en los casos en los que no ha habido siniestros, sí que hemos hecho una devolución de las primas no consumidas, con los viajes de ocio también. Consideramos que si no ha habido siniestro y la persona ha vuelto, pues no ha existido riesgo y nuestra política ha sido en esta línea de devolver la prima no consumida. Y como último punto, antes de empezar las preguntas y dejar tiempo al debate, bueno, en cuanto a perspectivas del seguro de viaje, yo creo que un poco, Rosa, en una slide estaba perfectamente resumido. Nosotros también, obviamente, pensamos, porque lo que hemos hecho es hablar con especialistas como vosotros, que el ocio pues va a tardar mucho y, por tanto, los seguros de viaje relacionados al ocio. Y tenemos aquí entre los asistentes, he visto auténticos especialistas en el seguro de ocio a nivel de internet y tal, pues bueno, pues eso va para largo. En empresas también pensamos que a nivel de septiembre va a haber una cierta reactivación y por tanto los seguros de empresa van a volver a tener un cierto aumento. Todo esto ha ayudado de que lo único bueno que ha tenido toda esta desgracia, primero para las personas obviamente y para la economía, es que en seguros de viaje, tanto las personas particulares como los departamentos de recursos humanos, si antes tenían alguna duda, si tenían que contratar un seguro de viaje o no, bueno, yo creo que ahora van a tener menos dudas, bastantes menos dudas. Y para terminar, se ha comentado antes qué nuevos seguros relacionados con el mundo de viaje pueden aparecer. Bueno, en eso estamos trabajando, cómo personalizarlo, algunos de los temas que se ha comentado, pero a corto plazo, y volviendo a lo de este verano, ¿no? Que estamos pensando todos, bueno, este verano, ¿qué haremos? ¿No? Que ya no, seguramente no cogeremos el avión y nos iremos tal. Algunas compañías, y en nuestro caso la nuestra muy en concreto, en 10 días, menos de 10 días espero, vamos a sacar un producto específico de asistencia en viaje para el viaje nacional para verano. Entonces, algunos corredores pensaréis, bueno, oiga, si yo estoy en Barcelona y me voy de vacaciones a Santander,
pues ya hay la seguridad social. Sí, ya, evidentemente ya hay la seguridad social, pero puede ser que yo tenga un problema menor, mi hijo tenga una otitis, yo me haya torcido el tobillo intentando jugar a no sé qué, tenga un proceso, un tema médico de menor pequeño, que por tanto tal vez piense que aunque tenga la tarjeta social, ir a ese gran hospital público, pues igual no me apetece, ¿no? Igual no me apetece por lo que me ha pasado. Entonces, bueno, si además, y ese es otro punto importante, yo no tengo un seguro de salud privado, pues en ese caso estamos diseñando un producto de asistencia en viaje muy sencillo, pero muy práctico para ese mes, 15 días, o el tiempo que sea de vacaciones a nivel nacional. Y eso era un poco las 4 ideas que os quería explicar a nivel práctico y bueno, y esperando pues que en las preguntas pues estando a vuestra disposición, Natalia. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que muy interesante todo lo que has comentado y seguramente ha aclarado también muchas dudas al respecto. Ahora pasamos a la parte de preguntas. Si me permitís un momento, voy a revisar si ha llegado alguna más. Un momentito, por favor. Vale. Bueno, tenemos por aquí una que nos dice, esta es para ti, Carlos. ¿Qué aspectos son los más importantes a tener en cuenta cuando se contrata una póliza de asistencia en viaje? Bueno, siempre ha sido, no solo ahora, hay un tema clave que es decir, en una póliza de asistencia en viaje, la garantía fundamental son los gastos médicos. Cualquiera de vosotros sabéis que una póliza de asistencia de viaje puede tener hasta 40 garantías. Bueno, muy bien. Pero al final la clave es, vamos a ver, yo dónde voy a ir y en función de dónde voy a ir, qué gasto médico necesito si tengo un siniestro. No es lo mismo tener un problema médico en Estados Unidos que tenerlo en Francia, por ejemplo. Por tanto, importantísimo elegir el gasto médico adecuado, en función del país. Esto el corredor seguro que podéis asesorar a vuestro cliente de cuál es el capital asegurado necesario. Y luego, hombre, obviamente en estos momentos tener la certeza que esa póliza de seguros que contrato cubre todo el tema de la pandemia, especialmente si me voy un mes. Hombre, si me voy 4 días será muy mala suerte y seguramente si durante estos 4 días tengo algún síntoma, pues cuando vuelva a casa ya ir al médico. Pero si me voy 15 días, me voy un mes o me voy 3 meses, pues evidentemente tener la cobertura de pandemia por si me encuentro mal en el destino es clave. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos aquí otra pregunta que dice, si viajo a un país extranjero y en el lugar de destino me notifican que tengo que guardar una cuarentena de 15 días, igual al periodo de mi estancia, ¿el seguro de viaje me daría cobertura y de qué manera? Nosotros tenemos una cobertura de cuarentena para este caso. Por lo tanto, sí que estarían cubiertos esos gastos derivados. Vale, Hay una cobertura específica para eso. muy bien. Pues tenemos aquí otra adicional. Estaba dirigida, bueno, pues sí, a todos. ¿Cómo van a vivir las agencias de viaje y los seguros sin viajar durante tanto tiempo? Rosa, te dejo el privilegio de contestar. Porque Sí, está muy bien, lo cojo, tomo el reto. Pues la verdad es que, para ser sinceros, ¿no? Con muchas dificultades. De hecho, como todos sabéis, porque se ha publicado en prensa, prácticamente todo el sector estamos en ERTE. Es la primera medida que, de hecho, ha habido ERTEs por causa de fuerza mayor, el hecho de cerrar las agencias. Ha hecho que nos podamos acoger a un ERTE por causa de fuerza mayor y evidentemente también hay ERTEs por causas productivas y el sector está así. Es una medida para poder mantener el empleo y la viabilidad del negocio y lo que estamos trabajando mientras es en reposicionarnos, sobre todo en herramientas y protocolos de seguridad para dar esa tranquilidad a los clientes, porque al final
lo que hay que crear es un clima de confianza para que las empresas y los clientes empiecen a viajar. Y estamos formando a nuestros agentes en seguridad, porque nosotros somos agentes de viajes y sabemos mucho de viajes, pues que ahora nos va a tocar hacer un papel consultor. Muchos clientes nos van a preguntar muchas cosas sobre temas de seguridad, de salud que no sabemos y este tipo de información la vamos a tener que incorporar a nuestros argumentarios de venta y a nuestro protocolo de asesoramiento. Y en eso estamos trabajando porque estamos convencidos que se va a volver a viajar de una manera distinta y nos estamos preparando para esta nueva era, pero mientras con muchas dificultades, sí, sí. Pero yo creo que vais a salir reforzados, de verdad. Seguro, al final, seguro. Sí, o sea, ahora también la tendencia era contratar mucho por internet, pero yo creo que en estos momentos ir de la mano de una agencia te da esa seguridad y confianza que se necesita ahora muchísimo. Se abre una gran oportunidad, igual que para el mundo del seguro. Eso es, igual que para el seguro de viaje, yo creo que también va a jugar un papel clave. No, pero hay que contestar, perdona Natalia, porque la pregunta evidentemente es muy buena. Y yo como director de negocio, pues obviamente es una gran preocupación. Pero aquí hay que diferenciar. Claro, uno dice, hombre, si no se viaja y su especialidad son los seguros de viaje, a ver, explíquemelo. Bien. Hay que diferenciar por tipo de compañía. Evidentemente, la compañía especialista en asistencia en viaje, que lo que hace básicamente son seguros de viaje de ocio, y poco más, pues tiene un problema muy grave, a pesar de ser una compañía de seguros y evidentemente tener los márgenes de solvencia y las reservas que la legislación por eso obliga para estos casos. Claro, otro tema son una entidad como la nuestra. Nosotros tenemos la gran suerte, bueno, no sé, yo creo que no es suerte, yo creo que es una estrategia de muchos, muchos años atrás que ahora nos va a servir mucho. Nosotros somos, aparte de trabajar con corredores, con el cliente final, básicamente trabajamos con corredores, cliente final, muy poco. Nuestra gran parte del negocio, una parte importantísima del negocio, es que nosotros damos servicio como marca blanca a muchas compañías aseguradoras de salud del sector español, del sector asegurador, en las que nosotros somos prestadores y reaseguradores. Claro. En estas compañías de salud, en las que en sus pólizas de salud se incorpora la asistencia en viaje internacional, estas no hay problema, porque estas son contratos anuales y por tanto aquí no tenemos ninguna caída. Por lo tanto, las compañías de seguros como la nuestra, que una parte muy importante de su negocio es dar servicio a otras compañías de salud del sector, no nos preocupa lo más mínimo la facturación. Eso no quiere decir que en la parte de ocio evidentemente vamos a sufrir como todas. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos un tiempo para una última pregunta. Tenemos más por responder, pero es que se nos ha ido la hora. Entonces, bueno, la última sería para Pedro. Tenemos una consulta que dice, ¿tendremos vacunas para el próximo invierno? Esto es lo que todos querríamos saber. Probablemente no. Hay 108 vacunas en desarrollo que sepamos. Alguna ya ha salido en prensa diciendo que funcionan en ratones. Ha subido en bolsa, claro. Y muchas dirán lo mismo en las próximas semanas diciendo que han subido. No, hacer una vacuna es complicado y gente que sabe mucho más que yo, como Fauci en Estados Unidos y muchos otros, piensan que no, que tardará tiempo en llegar y habrá que ver su eficacia, si llega. Claro. Y mientras tanto tendremos que aprender a convivir con todas estas medidas. Pues nada, por mi parte, dar las gracias a todos los ponentes, al colegio, a Francesc y a Sandra por la oportunidad que nos habéis dado.